Y la otra cosa que les quería decir es que la verdad, la clase anterior que hicimos me gustó muchísimo porque aunque no pude verlos, pero por lo menos me hablaron. Y la verdad es que eso es algo que yo agradezco muchísimo, de que podamos trabajar un poco más en conjunto, ¿ya? O sea, eso quería dejar en claro nomás. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí, con eso. ¿Qué pasó? No lo tomó. Ya, perdón. Tengo que volver. Ahí, ahora sí lo tomó. Eso. Estábamos con ese problema aquí. Entonces, a ver, perdón, tengo que adaptar primero el zoom aquí un poco. O a ver, lo dejo por acá. Ahí. Y el chat. A ver si puedo abrirlo. No. Ahí se abrió. Ya. Y lo dejamos por acá. Eso. Entonces, eso. Aquí, ya. La idea aquí de este problema es la siguiente. Esto de aquí es mi dominio sin el 3. ¿Ya? Entonces, el gráfico que yo hago encima de eso, o sea, del dominio, solamente puede contener los puntos que están dentro del dominio acá. Y en este caso, el dominio eran todos los números reales sin el número 3. Aquí arriba está puesto. Y aquí lo grafiqué. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aquí, este punto que no tiene de dónde provenir, ¿ya? Dentro del dominio, entonces tampoco puede estar en el recorrido. Con esa explicación quedaría un poco más clara esa parte. ¿O parece que no ha vuelto todavía la persona que tenía la duda seria? ¡Ay, cric, cric! ¿Por qué no me responden? Tal vez la otra persona no llegó, aunque fue la grabación después. Igual. Bueno, por lo menos grabé esa, o sea, estoy grabando, ¿ya? Y Hola, entonces, profe. Ya, ahora sí. ¿ahora sí quedó más claro? Profe, volví a entrar porque mi micrófono no sé qué le pasa. Ya, pero ahora recién, o sea, me refiero, ¿escuchaste la explicación del que di Sí, recién? Y yo sí la había escuchado. con eso quedó más clara Ujú. la cosa. Yo creo que más que ver es el tema del 3, porque entiendo por qué el 3 no puede estar en el recorrido, por ejemplo, ni el 6. Pero, ¿cómo se saca el dominio? A eso yo creo que van. Ya, pero lo del dominio lo expliqué antes, en el sentido de que tengo que tomar la expresión original que me dan, ¿ya? Ujú. Y es una expresión algebraica. Entonces, esa expresión algebraica la tengo que analizar dónde está definida. Ya. Y ahí, en este caso aquí, como tengo una fracción, ¿ya? No puedo dividir por 0. Entonces, ahí tengo que sacar, por eso lo remarqué en azul aquí,
donde x menos 3 es igual a 0, eso lo tengo que sacar aquí. Ya. Y las otras funciones son, por ejemplo, el logaritmo natural, que no está definido para los números negativos o para el 0. Y las raíces pares, que no están definidas para números negativos. Eso. ¿Podría ser otro ejemplo? Digo, de otra fracción, digo, de otra función más que... Ya. De Veamos. otro tipo de función, más bien, como cuadrada o cosas así. No, a ver, si tengo solamente un polinomio, este va a estar definido siempre. Tomemos, por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural de x cuadrado menos, ya pongámosle el 4 acá. Eso. Entonces, aquí para esta función, para encontrar el dominio, sabemos que el dominio de la función logaritmo natural de x es solamente del 0 al infinito y abierto aquí en el 0. ¿Ya? O sea, si tomamos la función g de x igual a logaritmo natural de x, entonces aquí el dominio de la g sería del 0 al infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, pero el 2 por 2 es 4 y nos haría 0 ahí adentro. Ya, es que ahora miramos lo que tenemos aquí adentro. Ah, ya. Entonces, lo que necesitamos aquí, necesitamos que entonces x cuadrado menos 4 sea mayor que 0. ¿Sí o no? Porque eso es lo que está dentro. Aquí, esta x la comparamos con el x cuadrado menos 4. Entonces, aquí despejamos, entonces, x cuadrado mayor que 4. O sea, entonces, x mayor que 2 o x menor que menos 2. Entonces, esto en intervalos aquí se traduce en que aquí es decir, ¿no? X pertenece a el intervalo del menos infinito al menos 2 abierto acá, unión el 2 al infinito. ¿Ya? Eso. Y eso entonces es el dominio. Profe, ¿todos los paréntesis están abiertos? En este caso sí. ¿Por qué? Dominio ¿Por qué tan... el del 2, ¿por qué está abierto? acá porque Ah, porque no lo incluye. Ya. sí, porque aquí el dominio de la G es sin el 0. ¿Ya? Ujú. Entonces aquí la desigualdad es estricta y de esta manera obtengo aquí estas dos desigualdades estrictas también. Ya. ¿Ya? Por eso aquí todos los paréntesis son abiertos. Entonces el dominio de la función f va a ser aquí este conjunto, el que encontramos ahí con esa condición
sabiendo la propiedad del logaritmo natural, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser entonces el recorrido acá? Entonces, volvamos al negro aquí. Para ver el recorrido, aquí, en este caso, entonces, tenemos que pensar, si X aquí pertenece al dominio, entonces la pregunta es, los valores de f de X pertenecen a ¿qué cosa? ¿Ya? ¿Ok? Esa es la pregunta aquí que nos tenemos que hacer. Entonces, cuando x cuadrado es estrictamente mayor que 4, entonces o sea, para resumir aquí ambos intervalos al tiro en 1, entonces voy a colocar, si x cuadrado es mayor que 4, entonces, ¿qué tenemos para la función x cuadrado menos 4? Aquí ya lo teníamos, aquí arriba es mayor que 0. Pero aquí es un mayor estricto, entonces significa que estamos dentro del comportamiento, del dominio normal del logaritmo natural, ¿ya? O sea, aquí dentro del argumento, este argumento que tenemos, recorre todos los valores posibles para el logaritmo, por sí solo, digamos. Entonces, aquí de nuevo, sabemos que el recorrido de la g de x, o sea, el recorrido del logaritmo natural, si solamente lo tomamos en x, ¿ya? Este es, ¿qué es? ¿Lo sabemos o no? Cric, cric. Ay, profe, no sé. Bueno, recorre todo R, ¿ya? Entonces, de esta manera aquí, como aquí tomamos X solamente en las partes permitidas para el logaritmo natural, ¿ya? Acá, o sea, el argumento entre 0, del 0 en adelante, ¿ya? Entonces, de esta manera, y como ya construimos el dominio de esta manera, significa que esta expresión aquí me recorre toda la parte permitida, ¿ya? O sea, esta función f de x, aquí, o sea, perdón, el recorrido de la f va a ser entonces aquí también este mismo r. Ahí. Eso. La parte más complicada aquí quizás es sacar el dominio, pero el recorrido depende de la función, por decirlo así, aquí la exterior. ¿Ya? Si la función exterior aquí sería una raíz, por ejemplo, entonces el recorrido sería de 0 a infinito y con el 0 incluido. O sea, los números no negativos. Profe, ¿cómo funciona exterior? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo funciona exterior? Es que hay perros. ¿Cómo funciona exterior? Es que en el sentido de que la función que envuelve a la otra. O dicho de otra manera, es que eso de aquí
Este ejemplo es una composición de funciones. ¿Ya? Aquí tengo una función que es un polinomio cuadrático y aquí tengo otra función y esta aquí sería la g evaluada en este polinomio. Y esto me da la f de x. ¿Ya? O sea, la función, la que evalúo en la otra función, en esta, la que está aquí adentro. Ejemplo, si yo tengo, ya, pongamos por acá, la raíz quinta de x al cubo menos 5x más 3, ¿ya? Entonces aquí puedo pensar de que tengo una, ya, voy a ocupar, entonces g de x igual a raíz quinta de x, y puedo tomar una h de x igual a x al cubo menos 5x más 3, ¿ya? Y de esa manera, entonces, esta función de acá, la que escribí ahí, sería entonces g evaluado en h de x. ¿Sí? Entonces tengo que mirar aquí primero para cuál es x. Aquí está definida, bien definida esta expresión algebraica. Y después tengo que ver dónde lo de adentro me satisface estas condiciones y de esa manera encuentro el dominio. Y después el recorrido va a ser el recorrido de esta función, de la g, de la que, bueno, de la que está aquí por fuera. Ya, ahora se entendió ese concepto mejor. O sea, lo que está hablando es que no sé lo que está hablando. Es que, ¿sí? Ay, no sé, no. ¿Qué quería decir? No, solamente quería decir, aquí, si miras la g de x, ¿ya? Es aquí la parte que, por decirlo así, entre comillas, envuelve a la otra, ¿ya? Y lo envuelve porque en todas las partes donde tengo x acá, en la función de afuera, pongo h de x, pongo la otra. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar la x, coloco la otra función. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, lo que en estos casos determina, o sea, es relevante para el dominio, es primero dónde la función que está por fuera está definida y después dónde la función de adentro satisface esas condiciones. Ya. Ahora, en el caso de... Bueno, nos queda un poco de espacio acá. En el caso de las funciones racionales, si tomamos una f de x, por ejemplo, ya voy a construir una acá, tomemos x cuadrado, a ver, menos 3x y aquí sería más 2, si no me equivoco. ¿Sí? Y aquí pongámosle, por ejemplo, x menos 1. Eso.
Ya, entonces, como tenemos aquí una división, tenemos que asegurarnos de no dividir por el 0. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir de que necesitamos buscar los ceros del divisor acá, los ceros de esto. Profe, ¿Ah? ¿y no sería más rápido igualarlo a 0 para poder encontrar la X o no? Aquí igualar a 0, o sea, ¿Sí? me refiero, te pones a esto. No, no, solamente la parte de abajo, para ver Es que si... a eso voy, a eso voy. Ah, Pero eso de aquí está malo, o sea, igualar la función a 0, eso no funciona. no, solamente lo del el denominador. Ya, entonces, pongamos x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Ahora, yo tomé esos números porque debería ser x menos 2 por x menos 1, ¿o no? Ah, lo factorizó. Sí, porque entonces aquí tengo las raíces en esa expresión. Entonces eso se anula. Aquí se anula entonces para x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Ahora, entonces, en particular, significa que podemos simplificar esta expresión algebraica que tenemos para la f aquí, ¿ya? Y lo podremos reescribir, o sea, podemos sacar el factor en común con el x menos 1 y nos queda solamente 1 partido por x menos 2. Ahí, para la f de x. Y entonces, Profe, ¿qué hizo? No entendí. Ahí, ¿qué hizo? lo que pasa es que reescribí aquí esta función. Bueno, ya lo voy a escribir. Eso es x menos 1 partido por x menos 2 por x menos 1. ¿Ya? Y de ahí Ah, simplifico este aquí con este de acá. ¿Ya? Y me queda solamente 1 dividido por x menos 2. ¿Ok? ya. Entonces, pero, ojo, para el dominio, yo tengo que trabajar aquí con la expresión original que me dieron, con esta de acá, ¿ya? Y como esta tiene 2 ceros, entonces en este caso aquí el dominio de la función f va a ser bueno, generalmente están definidas en todo R, excepto en los puntos donde el divisor se anula, que en este caso son el 1 y el 2. ¿Ya? O sea, tengo esto como dominio para la función f. Ahora miremos el recorrido. Para el recorrido aquí, entonces tenemos, en general esta función, bueno, la función f tiene más bien, o sea, algebraicamente tiene este formato. Aquí, el 1 partido por x menos 2. Y esto, a ver, es una curva que el gráfico sería algo de este estilo. Yup. No voy a colocar tanto por allá, porque necesito aquí el espacio en el 2, X e Y. Ya, pongámosle 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, aquí, para x igual a, si x es un poco más grande que 2, entonces igual, si me acerco al 2,
desde la derecha, por decirlo así, o sea, con los x más grandes que 2. Entonces, aquí cada vez voy a estar dividiendo por algo más chico, o sea, voy a tener algo cada vez más grande. Acá. Bueno, va por ahí. Bueno, ya más o menos por ahí. Esa es la idea. Pero para cuando me acerco desde la izquierda, aquí, en el sentido de si x es 1,5, 1,75 y cosas así, aquí estoy dividiendo por números negativos, ¿ya? Y bueno, tengo números negativos y también se me van a hacer muy grandes acá. A ver, por acá mejor. Ya. Y cuando x es menos 1, o sea, es 1, perdón, entonces tengo aquí 1 partido por menos 1, o sea, menos 1. Voy por acá y después subo por acá y aquí me voy a ir acercando al 0. Aquí también, eso va decreciendo. Ya, pero pasa por este punto donde aquí tengo el menos 1. ¿Ya? Eso es si yo grafico aquí esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, en particular, aquí podemos ver de que, mejor con este color, aquí tenemos una asíntota vertical. Bueno, asíntota, ¿ya? Eso. En el 2, ¿ya? Y esta expresión, cuando ya hicimos la simplificación, esa está definida para x igual a 1. Pero ahora, la cosa es que el dominio aquí era sin el 1 y sin el 2. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que mirar aquí cuál parte del eje Y podemos alcanzar aquí tomando los puntos que corresponden a este gráfico. En particular, ahora aquí este punto, el menos 1, bueno, no está en el... A ver, voy a ver si puedo borrar por acá. Ay, se me borró mucho, ya. Entonces, a repintar un poco. Acá llega hasta acá y ahí, eso. ¿Ya? Este punto menos 1, entonces, aquí en el eje Y no lo voy a poder alcanzar. Aquí, bueno, la función en esta parte es, o sea, no solamente es en esa parte, pero siempre es estrictamente decreciente. ¿Ya? Entonces, aquí la parte que, a ver, bueno, ya voy a colocarlo en amarillo. Aquí puedo alcanzar todos los valores que quiero, pero este de aquí no. Y después aquí el gráfico me sigue hacia abajo también. ¿Se entendió? Más o menos. No sé. Aquí en total el recorrido de la función va a ser todo R sin el menos 1. Y ese proviene de este 1 de acá, que es sería el f de 1. Porque esta expresión simplificada, aunque esté definida, digamos, eso sería como una f tilde más bien. ¿Ya? Aquí la versión simplificada, digamos, está definida para 1, pero la versión original no está definida para el 1.
Y de esa manera no puedo incluir eso tampoco en el recorrido. Profe, ¿Sí? entonces cuando nosotros grafiquemos, ¿no hay que poner ese espacio del -1? ¿O sí? A ver, en el eje lo puedes colocar, pero si te fijas acá en el gráfico, el gráfico es la línea azul y aquí saqué después el -1. Mm, Porque esto es el gráfico de la función f dada de esta manera. ¿Ya? Aquí en esa ya. parte no tengo ese problema porque en el total, en el 2, hay una asíntota vertical, así que estoy frita por todos lados, digamos. Ahí se puede ver de que no... Ah, perdón, hay otra cosa que... hay otra cosa que se me olvidó acá. Aquí tenemos que sacar otro número del recorrido. Porque si se fijan aquí, cuando x se hace más grande, ¿ya? Esta expresión aquí se acerca al 0, pero nunca toma el valor del 0. Igual aquí hacia ese lado, cuando x tiende al menos infinito, también aquí prácticamente estoy dividiendo siempre por números con valor absoluto cada vez más pequeño, pero nunca toma el valor igual a 0. Así que esta de aquí tiene excluido el 0 también en el recorrido. Eso. Ya, ahora está bien. Es que yo me concentré solamente en los puntos donde, digamos, había problemas aquí cercanos al 0, pero no me preocupé del qué pasa cuando los X se hacen cada vez más grandes, por ejemplo. Por eso se me olvidó ese detallito ahí. Porque si se fijan acá en el 2 tenemos una asíntota vertical, pero el eje X es una asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces, siempre cuando tenemos asíntotas, esos puntos no se alcanzan o no, esos valores, en el caso de la vertical, ahí la función no está definida, y en el caso de una asíntota horizontal, la función no alcanza este valor para Y. Eso. ¿Cómo sacó eso de las asíntotas solamente con ver la función? Eso es a ver, conociendo el gráfico del 1 partido por X, ¿ya? Hacemos aquí las operaciones que hemos hecho antes. Entonces, como aquí si partimos del 1 partido por X, entonces aquí tenemos 1 partido por X menos 2. Y eso significa aquí una traslación horizontal en 2 unidades hacia la derecha. Eso. ¿Y con la de abajo, cómo la sacó? ¿Cómo la de abajo? O ¿Esta sea, parte? porque hay dos. Sí. ¿Esto? ¿Sí? Esto es la otra parte del gráfico del 1 partido por X. Perdón, pero esos gráficos se dan por conocidos. Y yo los mostré en su momento, están en el texto también. Por último, si quieren revisar, ustedes tienen el texto, están los gráficos completos ahí, como los gráficos básicos, que son del 1 partido por X, el logaritmo natural de X, la raíz de X, X cuadrado, X al cubo, cosas así. Ya, sí, sí. Sí, pero esos son como los básicos y de ahí, por eso ahí podemos construir el gráfico correspondiente a este caso.
o por lo menos un bosquejo, ¿ya? Pero un bosquejo debería contener como esa información la que yo puse ahora. No tiene que tener las escalas como perfectas o algo así. Bueno, dado el hecho de que estamos en el tiempo más bien digitalizado, si alguien logra hacer funcionar un programa para sacar el gráfico, también lo pueden usar si lo colocan. Eso sí, lo que pasa es que yo intenté usar el MATLAB porque se supone que eso es una cosa que tiene, la USACH tiene la licencia para eso, pero hay que programar esa cosa y hasta ahora no he logrado hacerla funcionar. Profe, sí hay una página en la cual tú pones la función y te lo grafica. Sí, voy a buscar entonces, a googlearlo. Si la encuentro, porque yo la utilicé para hacer la tarea. Si la encuentro de nuevo, se la mando. Es que me refiero, pueden usar eso. En total están las herramientas, ¿ya? Por eso mismo, lo que a mí me importa son las explicaciones. Esa es la parte importante. Ah, GeoGebra. Ah, bueno, ahí voy a ver. Bueno, pero por eso mismo la parte Sí, esa es importante. GeoGebra. Ajá, la parte importante son las explicaciones en matemáticas. Ya, ahora, la cosa que yo quería ver con ustedes hoy día, ahora no lo veo acá. Acá está. Ping. O más dudas, consultas. Porque miren acá, esta cosa. Esta cosa creo que este capítulo les debería ser muy útil porque además he visto que por lo general los estudiantes tienen muchos problemas en este tipo de planteamientos. Cuando tenemos un enunciado con un texto y nosotros tenemos que intentar de identificar las variables, nombrarlas y después intentar de encontrar una función que esté descrita con palabras en el texto. ¿Ya? Entonces, por eso aquí quería ver al menos un poquito este capítulo aquí y por favor les pido también léanlo con calma también en algún momento porque eso realmente es relevante, principalmente para, no sé, para cualquier ingeniero o técnico o lo que sea, pero la idea de poder traducir las situaciones que en la realidad a uno se le presentan para poder ordenarlo, estructurarlo y poder analizarlo después con las herramientas matemáticas que uno tiene. ¿Ya? O físicas también, eso. Entonces, por eso creo que ese capítulo es relativamente relevante. Ahora, aquí. Bueno, yo quiero hacer un ejemplo aquí primero. Pero un ejemplo con acá, como el ejemplo 3, ¿ya? Aquí nos dicen, ya, nos dicen de que, o sea, que queremos inscribir un rectángulo que tiene sus vértices en el eje X y 2 en el semicírculo. O sea, aquí como esta situación, ¿ya? Aquí abajo, este gráfico. Entonces, tenemos una semicircunferencia acá, cuya ecuación está dada. Entonces, en particular aquí podemos ver
de que esto de aquí corresponde a la mitad superior, entonces, de la circunferencia de radio 5. Entonces, ahora lo que queremos hacer es calcular el área aquí de este rectángulo que está marcado aquí en rojo. Supongo que ustedes pueden ver la flecha. Y la idea es entonces, ¿cómo calculamos aquí las medidas? Entonces, aquí la primera cosa es que, ya, aquí hay que decir lo siguiente. Igual aquí en ese ejercicio hay ya trabajo adelantado, por decirlo así. Porque aquí tenemos la... Ups, ya estoy en el otro texto, tengo que ponerla más delgado. Aquí estamos con la coordenada X y aquí tenemos la coordenada Y de este punto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos aquí el área? Aquí la base en total, acá, bueno, y va, como aquí en el medio tengo el 0, ¿ya? Entonces va a tener o sea, la base va a tener largo 2x y la altura aquí solamente es y. O sea, esta es nuestra formulita para el área. ¿Ya? El tema es que ahora aquí dijimos de que este punto tiene que estar sobre sobre esta semicircunferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este Y de acá, ping, ping, lo tenemos que reemplazar por la expresión, acá, este Y, por la condición de que está sobre la semicircunferencia, y que es esta. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces al final obtenemos aquí esta función. ¿No? ¿Qué fue eso? Ya, ahora. Bueno, en este caso aquí ahora solamente describimos la función. La idea es que más adelante podamos encontrar dónde el área va a ser maximal y dónde el área va a ser minimal. Bueno, aquí hay dos cosas. Minimal es fácil de responder cuando el área aquí es 0. Y el área va a ser 0. O si x es 0, aquí lo pueden ver también en la función. Si multiplico aquí por x, esto es 0. O cuando y es 0, o sea, cuando esta raíz se anula. Y esto ocurre entonces cuando el punto está aquí arriba. A ver, lo voy a marcar. Acá. En este punto, para este punto y para este punto de aquí arriba, vamos a tener el área minimal, porque va a quedar la pura línea nomás y esa no tiene área, o sea, tenemos área 0. Bueno, después podemos, más adelante podremos, vamos a encontrar, o sea, espero que alcancemos a poder encontrar ahí dónde el área aquí va a ser el más grande, ¿ya? Porque esa es la parte más interesante. Ahora, aquí a ver, sería mejor. Ya, no miren aquí abajo todavía, ¿ya? Entonces, notan ese texto de acá, el ejemplo 4. ¿Ok? Entonces, el ejemplo 4 nos dice, un ranchero pretende delimitar un terreno rectangular que tenga 1000 metros cuadrados de superficie. El terreno será cercado y dividido en dos partes iguales con una cerca adicional, paralela a los lados. Calcule las dimensiones del terreno que requieran la cantidad mínima de cerca.
Bueno, aquí todavía no tenemos todas las herramientas, pero podemos empezar por lo menos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es mirar el texto y ver entonces cuáles son como cantidades que nos piden como fijas y cuáles son como las cosas más variables. Y después cómo están relacionadas. Entonces, aquí por un lado nos dicen, a ver, voy a remarcar aquí mejor y pongámosle en verde, ya. Queremos 1000 metros cuadrados de superficie en total, ¿ya? Y el terreno hay que cercarlo y dividirlo en dos partes, en el sentido de que vamos a tener una situación de este estilo, un rectángulo, o sea, ya, vamos a ir en el caso fácil, ya, vamos a suponer de que, así, por eso pusieron acá, un terreno rectangular, ya, y queremos dividirlo por la mitad y queremos entonces colocar aquí en el medio otro cerco. Ya, calcule las dimensiones del terreno, ya. Entonces, aquí, para calcular el área en total, aquí esto son los 1000 metros que remarqué acá. Entonces, en sí, lo que habría que hacer acá primero sería decir, ya, por ejemplo, ya, sea X el ancho del terreno, Y el largo, ¿ya? O sea, aquí siempre la primera parte es, hay que escribir con las frases, ¿sí? Sorry, pero podría correr un poquito más abajo que no se ve. La página. Tú tienes, no se ve, lo que pasa es que ustedes deberían poder verlo si no tienen, o sea, esa cosa de las personas participantes en la reunión de Zoom lo pueden ubicar en otro extremo. Yo lo tengo ahora del lado izquierdo. Lo que pasa es que no quiero subirlo mucho más porque ahí está la solución puesta ya. Aquí. Ya, si quieren lo coloco, pero a lo que voy es que el primer paso aquí siempre debe ser el escribir esta parte de acá. ¿Cuál va a ser mi variable o mis variables, entre comillas, X e Y? Y con palabras, o sea, primero, cuando ustedes tienen solamente el texto, ¿ya? Primero tienen que decir cuál letra le quieren poner a cuál cantidad. ¿Ok? Por eso, esa parte que yo remarqué aquí ahora en amarillo, eso en sí debería ser siempre el primer paso. Bueno, aquí lo pusieron acá. Ya, ping. Acá, aquí. Sea X el largo del terreno y sea Y su ancho. Bueno, lo pusieron al revés, la palabra está lo mismo ya, pero en total, ya. Entonces, aquí también la siguiente explicación. F representa la suma de las longitudes, o sea, del cerco.
del largo del cerco. Ya, pongámoslo cortito acá. Entonces, F es la longitud. La longitud es la longitud total del cerco que necesitamos. Cerco, ya, que necesitamos. Eso. Entonces, de esta manera podemos decir de que como aquí queremos dividir en la mitad también, entonces esa longitud Y, perdón, aquí en ese dibujito, como queremos dividir por la mitad, entonces aquí aparece Y, aquí aparece Y, aquí aparece Y, y ojo, en este caso aquí tomaron como X, aquí todo el ancho, ¿ya? Entonces, tengo 1, 2, 3 veces Y y 1, 2 veces X. O sea, lo que tenemos acá. Esto es entonces, pero hay que poner esa parte aquí también. ¿Ya? Esas palabras primero. Hay que definir las letras bien. Aquí ya, como lo escribieron, ya pusieron de las 5 partes y eso, ya pusieron con más detalle. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, ahora, la otra cosa es que el área aquí, lo que nos dicen aquí en la parte de arriba, el área total es de 1000 metros cuadrados. Entonces, eso nos da, a ver si lo pusieron acá, aquí, debe tener un área de 1000 metros cuadrados. El área lo calculamos como X por Y. ¿Ya? En estricto rigor, aquí habría que agregar una parte en el sentido de que aquí el área A, entonces es X por Y, ¿ya? Aquí, entonces, pero por lo menos hay que poner una cosa así de que, ¿de dónde saco este X por Y? ¿Ya? Y después, ahora, como eso debe ser de 1000 metros cuadrados, entonces puedo poner aquí que esto es 1000, aquí los metros cuadrados. Y de esta manera, ahora acá puedo, de esta ecuación, puedo despejar mi Y, entonces como 1000 dividido por X, ¿ya? Y esto ahora, bueno, lo tomo y lo reemplazo acá. Y obtengo lo que tengo aquí abajo. O sea, aquí ya está multiplicado por el 3. Entonces, esta es la función. ¿Ya? Ahora, para ver el tema de... O sea, de esa manera aquí, esto era la principal parte que yo quería mostrarles aquí, en el sentido de que qué es lo que tengo que escribir, qué es lo que tengo que poner para poder analizar bien el texto. Entonces, lo primero es siempre pensar qué cosa es dato, qué cosa es como una variable, ¿ya? Y en este caso aquí, a priori, tenemos dos variables, el largo y el ancho, ¿ya? Después, con las otras informaciones que tenemos acá, podemos despejar una en función de la otra y después obtenemos una función en una sola variable. ¿Ya? Y ahora aquí solamente
digamos, aquí dice calcule las dimensiones del terreno para la cantidad mínima de cerca o de cerco. Entonces, aquí tenemos que buscar ahora cuando esta función aquí alcanza un mínimo. Eso sí, relativo. O sea, así que olvídense de los puntos aquí, de los extremos que yo mencioné antes. Pero esta parte creo que ni siquiera la resolvieron acá, porque para eso nos falta, para eso sería problema de optimización, y eso en sí se hace con derivadas. Ahora, sí, por eso acá tampoco lo hicieron con otra manera de hacerlo ya, pero no importa aquí, esa parte no tenemos que optimizarlo. Lo único era aquí, la principal idea era plantear aquí bien o analizar bien el texto para obtener una función al final con la que podamos trabajar. Entonces, miremos cortito este. Bueno, aquí también ya ustedes pueden ver la explicación. Aquí tenemos una pared de 10 pies de alto y se halla a 5. Y tenemos acá esa pared aquí, a eso se refiere. Y queremos poner una escalera. ¿Cómo se muestra en figura? Con que solo toque. Porque si X es más chico, si se fijan acá. Bueno, la verdad aquí hay una cosa que también depende un poco de la altura del edificio. Porque ya, si yo coloco aquí, por ejemplo, otra escalera. Ay, perdón, estoy con el remarcador todavía. Y pues, quería eso. Si yo coloco acá, a ver, déjeme ver si puedo poner eso bien para que me salga más o menos derechito. No, por acá. Ay, es que tengo las cosas aquí. Como no tengo escritorio, entonces no tengo la proporción acá. Ahí. Ya, si tomo este X, fíjense, acá llego hasta mucho más arriba y quizás la escalera también tendrá que ser más alta, ¿ya? Bueno, la idea aquí es que tenemos que analizar ese texto. Primero, los datos, ¿ya? Aquí sabemos de que sí, pero no dan la información de la altura del edificio, por ejemplo. Aquí, esa información falta en este ejercicio, ¿ya? Pero la pared tiene 10 pies de altura y está a 5 de distancia del edificio. Y después, el otro texto aquí es, digamos, la descripción de la situación de la escalera, ¿ya? Y, a ver, pero X... Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones. Podemos tomar este X contado desde el muro, acá, o desde el edificio. Tenemos las dos opciones. Entonces, bueno, Y obviamente va a ser la altura que alcanza la escalera, eso sí, pero Y también es limitado, entonces. O sea, aquí, a ver, por acá, no, quiero cambiar. Eso.
aquí, bueno, pusieron solamente definidos en la figura, pero eso aquí, como observación, entonces coloquemos aquí, observación, ¿ya? Y es menor o igual que cierto, ya pongámosle M, que es la altura del edificio. Del edificio, ¿ya? Porque si no, no tendría mucho sentido parar una escalera ahí al lado si nos ponen ahí de que quieren que la escalera realmente toque al edificio, ¿ya? Bueno, aquí también ya nombraron como L la longitud de la escalera. Aquí este largo, aquí este largo de acá. ¿Y qué más? A ver, aquí parece que es más sencillo tomar el X desde el edificio. Entonces, X es la separación de la base de la escalera hasta el edificio. O no, es, bueno, edificio, ya. O la separación entre la base de la escalera y el edificio, ¿ya? Pueden tomarlo como quieran. Eso. Entonces, coloquemos aquí el origen, por decirlo así, ¿ya? Eso. Y... lo típico es que... ven, aquí pusieron... aquí el... Ya, aquí pusieron el 0 en el otro lado. Pero existen ambas formas de interpretar aquí este ejercicio y se puede hacer de las dos formas, ¿ya? O sea, aquí pusieron el 0 acá en este punto. ¿Ok? Pero, bueno, ahí cosas de gusto después. Entonces, trabajemos con el rojo ya y no con el... Acá, con lo que yo había puesto acá. Porque ya que lo hicieron acá de esta manera, pero siempre existen más formas de hacerlo, ¿ya? Y entonces aquí utilizan ahora este triángulo, aquí rectángulo, de esta parte. Lo que sí, este L no es completo acá. No, perdón, utilizan esto de acá, porque aquí suman el 5 y aquí es el L, eso sí, ya. Entonces, utilizan este triángulo rectángulo de acá. Vamos a borrar entonces esta parte de acá. Y de esta manera, aquí tenemos el simple, digamos, Pitágoras. Lo único es que acá, pero como les dije, aquí eso se podría construir también con el 0 en el edificio. Entonces ahí la ecuación aquí sería más simple, sería solamente x cuadrado más y cuadrado igual a este L cuadrado. Y en particular aquí tenemos que, bueno, tener en cuenta de que Y no puede ser más grande que la altura del edificio. Y lo único es que tenemos que incluir esta condición de acá, la condición de que aquí
esta parte se tiene que mantener fijo. Bueno, y en sí ya terminó la clase, ya, pero me refiero, esto ahora está incluido aquí en esa relación de acá. Relación de proporcionalidad en los triángulos acá. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es comparamos el triángulo aquí de afuera, ¿ya? Con este triángulo chiquitito de acá. ¿Ya? Estos son proporcionales y eso está traducido aquí en esta relación que tenemos aquí abajo, donde en este caso aquí, entonces, ellos ocuparon el x más 5 aquí para el total, porque acuérdense, habían puesto el origen acá. Si ustedes colocan el origen al lado del edificio, entonces aquí estaría solamente el x y tendríamos acá el x menos 5, ¿ya? Pero es simplemente proporcionalidad de los triángulos. Y de aquí podemos despejar y y lo reemplazamos en la primera ecuación y obtenemos la función. ¿Ya? O sea, eso, versión rápida ahora, pero después aquí esto es solamente, tomamos esto lo que está aquí en verde, ¿no? Y yep, lo o sea, despejamos aquí y igual a algo, y este algo lo reemplazamos después aquí arriba para obtener la función que tenemos aquí abajo. Eso, ¿se entendió la idea? Sí, Aquí está entendido. simplificada ya y eso. Eso sí, aquí hay que tener las restricciones de la altura del edificio y eso en mente. Ah, sí. ¿Ya? Los dos caminos aquí son válidos. Aquí no existe un único camino, ¿ya? Depende de cómo ustedes definen al principio las cosas, después pueden, lo único es que tienen que seguir de manera consistente, coherente. Vale. Eso. Ya. Entonces, quedó más o menos clara aquí la idea. Lo importante aquí es el análisis del texto. Así que si pueden leer ese texto con un poco de calma también, además de los comentarios que han escuchado ahora, y después falta practicar.